Hola, bienvenidos a otra edición de Vive tus sueños, no tus miedos, el podcast. Mi nombre es el coach Eli Santiago y te doy la bienvenida, y lo que nosotros hablamos en este podcast es de cómo desarrollar tu propósito y vencer tus miedos. Y estamos en otra edición. Estamos contentos de que estés escuchándonos. Y recuerda, si estás escuchando por primera vez, recuerda suscribirte en tu podcast, en tu plataforma de podcast favorito. Y también, si nos estás viendo por YouTube, dale a ese botón de suscripción y también activa la campana para que seas notificado cada vez que subamos un nuevo contenido a la plataforma. Y estoy aquí compartiendo con Rafael Borrallo. Nuevamente, Rafael, bendiciones, ¿cómo estás? Buenas noches, saludos a cada uno de ustedes, compañeros, compañeras, amigos, amigas, cada uno de todos aquellos que nos han dado la oportunidad en esta noche, en esta mañana, en esta tarde, y obviamente saludos a mi amigo Eli, que podemos una vez más venir, juntarnos y charlar un poco acerca de cómo crecer, cómo superar esos miedos para tener una vida satisfecha, cómoda y de éxito. Gracias, Eli. Gracias a todos nuestros oyentes. Gracias Rafael, y ha sido una jornada sumamente interesante, así que te pido que te sigas conectando, sigues compartiendo estos podcasts, van a estar ahí para ti, para que tengas referencia, son de gran bendición, de gran enriquecimiento para tu vida personal, para tu vida espiritual, para todo. Es un recurso más en tu caja de herramientas que puedes tener y puedes compartir con nosotros y también educarte, orientarte. Y estábamos nosotros hablando sobre los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, y dentro del libro, ¿verdad? Sí, que lo tenemos por aquí, de los 7 hábitos, llegamos a un capítulo. Vamos a estar discutiendo ahora una serie de hábitos más dentro de lo que el autor llama la vida pública. Nosotros estábamos estudiando los hábitos de la victoria privada, porque va en ese orden, y entonces antes de pasar a los próximos hábitos, el autor hace una intervención, ¿verdad?, de unos conceptos en cuanto a las relaciones, porque de eso, Rafael, es que vamos entonces tratar en los próximos hábitos. Y hemos decidido ponerle como título a este podcast las 6 claves para tener éxito en las relaciones, en cualquier relación. Así que es bien importante que puedas tomar nota en este podcast, porque lo que vamos a estar hablando te va a servir para mejorar, para enriquecer, para fortalecer esa relación, llámese la relación matrimonial, llámese la relación con hijos, la relación entre amigos, ¿verdad, Rafael? Cualquier ese tipo de relaciones, porque las relaciones, el autor inclusive comienza diciendo que la victoria pública es también la victoria en las relaciones. Y él dice, no se puede tener éxito con otras personas si no se ha pagado el precio del éxito de uno mismo. Y por eso es que en los demás hábitos estamos hablando de tu creación mental, de ser proactivo, de escoger tu respuesta, porque entonces tienes que trabajar contigo primero para entonces después trabajar hacia las relaciones. ¿Cierto, Rafael? Claro que sí. Recordemos también que como seres humanos, donde quiera que nos presentemos, somos seres que estamos por naturaleza sociales, ¿verdad? Somos sociables, si la palabra ilumina mejor el caso. Quiere decir que donde quiera que estemos, vamos a estar siempre predispuestos a tener una relación con otro ser humano, ¿sí? Uh-huh. Y la realidad es que nosotros como seres humanos tenemos nuestro modo de pensar, tenemos nuestro modo de vivir, tenemos nuestros gafas, nuestros lentes con los cuales miramos el mundo. Cierto. Y no es perfecto, ¿sí? Ninguno de nosotros somos perfectos. Entonces, lo que queremos aquí es, como dice mi amigo Eli, darle recursos basados no solamente en la experiencia, sino en los principios, en las realidades y en los recursos que este libro tiene, que lo ha puesto de una manera increíble para que podamos descifrar
para que podamos entender quizás en dónde nos estamos equivocando, quizás en dónde estamos atorados o quizás por qué vivimos vidas tan insatisfechas que no tienen productividad y vidas miserables. Entonces, este es un gran recurso, la ilustración es tremenda y recuerden, seres humanos equivale a personas que no somos perfectas, ¿verdad? Y tenemos que encontrar la manera de socializar de la mejor forma, donde sea la mejor manera de vivir. Porque, de lo contrario, lo que nos queda es vivir en fracaso, en amargura. Así que pongan nota que vamos a arrancar en esos momentos. Y yo estoy contigo, Eli. Adelante. Correcto. Una de las cosas, si te pones a pensar, todos los que nos están escuchando, la mayoría de tus sufrimientos o la mayoría de tus mejores satisfacciones en la vida, y puedes analizarlas, vienen de algún tipo de relación. O sea, las cosas terribles que te suceden en la vida, si pones a pensar, han sido producto de una situación en una relación, una ruptura, una pérdida de alguien, y eso causa tristeza. Pero las mayores satisfacciones, ponte a pensar, la mayor satisfacción que tú has tenido, y esto lo decía un motivador que se llama Zig Ziglar, tremendo motivador que ya murió, pero un tremendo motivador de ventas, de principios, y tremendo motivador que a mí me encantaba. Y entonces él decía eso, las relaciones son la fuente de tus mayores tristezas y la fuente de tus mayores alegrías. Así es. De esa manera, y como estaba diciendo Rafael, somos seres sociales, somos seres que necesitamos esa interacción. Y así fuimos creados, así tenemos ese ADN. Entonces, el autor dice, el ingrediente más importante en toda relación no es lo que decimos o hacemos, sino lo que somos, lo que tú eres. Y si nuestras palabras y acciones se derivan tal vez de técnicas superficiales, ¿verdad? O como él estaba diciendo, las técnicas de relaciones humanas, de personalidad, pues así de superficial va a ser también las relaciones. Así que, porque crea esa duplicidad, y eso es lo que el autor comienza diciendo. Pero entonces el autor se mueve a una metáfora que yo creo que es brillante, Rafael. Es una de las metáforas que a mí me encanta porque es tan real. Y si todos los que nos están escuchando en esta hora, podemos implementar, analizar este concepto, entenderlo y practicarlo en nuestra vida, te aseguro que si podemos entender esto, nuestras relaciones no van a ser perfectas, como, ¿verdad, Rafael? No, porque nosotros somos imperfectos, ¿no? Siempre vamos a meter, como decimos los puertorriqueños, vamos a meter la pata. O sea, como lo dicen los mexicanos. Exactamente igual, metemos la pata, la regamos. Nosotros decimos que muchas veces nosotros como seres humanos tenemos una conexión entre la lengua y la pata, que a veces abrimos la boca y metemos la pata. Y eso es parte de... Pero también en este podcast, el autor también nos va a dar un consejo en cuanto a eso. O sea, que hay espacio, yo digo, Rafael, que hay espacio para mejorar. O sea, hay espacio siempre para hacer las cosas mejor, y por eso es que estamos aquí. Entonces, el autor dice, podemos comparar las relaciones con una cuenta bancaria emocional. Todos nosotros sabemos cómo funciona una cuenta de banco, ¿no? Y la base de una cuenta de banco es que tú abres una cuenta de ahorro, por nombrar lo más simple que tú puedes hacer en un banco, una cuenta de ahorros, y en esa cuenta de ahorros tú vas a depositar un dinero, ¿no? Y también en caso de emergencia que necesitas utilizar ese ahorro, vas a retirar dinero. ¿Correcto? Claro. O sea, hay entrada y salida. Así que en ese sentido, podemos decir que cada persona, cada uno de nosotros,
también tenemos una cuenta bancaria emocional. Así es. Donde hay depósitos y hay retiros. Uh-huh. Y eso es bien importante. Si podemos entender este concepto, va a ser de tremenda bendición. Es muy práctico también. Muy práctico. Muy práctico, ¿verdad? Es fácil de entender. Claro. Porque si tú tienes mucho depósito en la cuenta bancaria, por ejemplo, si tú estás depositando 10,000 o 20,000 dólares, tienes depositado, ¿verdad? Tal vez un retiro de $500 no te afecte tanto. Claro. Uh-huh. ¿Okay? ¿Verdad? Entonces, ahora, si tú tienes 20,000 dólares y quieres retirar 25,000 dólares, hay un problema. Ya entonces entramos a un negativo en la cuenta. A un déficit, lo que le llaman los números rojos. A un número rojo. Uh-huh. Entonces, ahí es donde entramos. Podemos comparar entonces una cuenta de ahorros con una cuenta emocional que cada uno tenemos. Entonces el autor decía, si aumento mis depósitos en una cuenta bancaria emocional, entonces, ¿cómo sería entonces un depósito? El autor dice, okay, ¿qué sería un depósito en mi cuenta emocional y qué sería un retiro de mi cuenta emocional? Uh-huh. Entonces, el autor dice, bueno, pues un depósito en la cuenta bancaria emocional, si estamos hablando de una pareja que yo tengo, mi esposa o una amistad, cuando un depósito, entonces tenemos que definir qué es un depósito. O sea, un depósito, ¿qué sería? Pues cosas mediante que salen de cortesía, de bondad, honestidad, cosas honorables, cosas buenas que yo hago por una persona. ¿Ves? Claro, cosas de virtud. Cosas de virtud. Claro. Si Rafael, tú y yo tenemos una amistad, ¿no? Y yo te invito a un café, pues eso es un depósito. Claro. Yo hago algo por ti en el sentido de que te invito a una comida, te doy tal vez un regalo, te doy un consejo, hago algo que sea nice por ti, es un depósito. O sea, tú lo ves como un depósito, estoy depositando en tu vida. Uh-huh. Entonces, eso es lo que el autor habla de, que entonces se crea en la persona una reserva, porque de otra manera vamos a definir un retiro. ¿Qué tú crees, Rafael, para ti, qué sería un retiro? Bueno, en la cuenta esa emocional. Un retiro se convierte en algo que perjudica, algo que en lugar de hacer crecer, baja aquel enriquecimiento o aquella cuenta, por usar el lenguaje, claro, ¿verdad? Claro. Por ejemplo, yo puedo darte, en lugar de un cumplido, puedo llamarlo una crítica constructiva, pero que realmente no es una crítica constructiva, sea realmente una crítica destructiva. ¿Entiendes? Entonces, puede ser algo que perjudique la relación, puede ser algo que no está, quizás malintencionado, esa sería otra cosa, no está malintencionado, pero que realmente produce el mismo dolor como si fuera malintencionado, ¿sí? Hay muchas formas de definir en esta pequeña ilustración lo que sería un retiro, ¿verdad? Pero eventualmente nos vamos a dar cuenta que un retiro, en lugar de ayudar, de aportar, de construir, de edificar, hace lo contrario. Destruye, perjudica, va raspando, va menguando, va gastando. En este caso la relación, o en este caso la cuestión laboral, todo lo que se vuelva en esta cuestión social, ¿verdad? Todo depósito va hacia el lado positivo, hacia el lado de crecimiento, pero todo retiro es aquello que se inclina, ya sea al corto o a largo plazo, a perjudicar esta relación. No puede ser una mueca, puede ser un texto, puede ser una manera que no nos entendimos, quizás. Una manera de hablar. Una manera de hablar, sí. Hablamos puede con ser coraje o sí. No cumplimos con algo. O sea, hay múltiples maneras de retiro. Claro. Y fíjate lo interesante, Rafael, que una cuenta bancaria normalmente siempre va a tener depósitos y siempre va a tener retiros. Sí. Pero es un balance entre esas dos. Quiere decir que en mis relaciones yo siempre voy a hacer retiros a otra persona, quiera o no quiera. Claro.
tal vez son inconscientemente, porque son una manera Por tal vez supuesto. de ser que para ti lo constituye. Es más, para mí puede ser que yo te esté tratando de hacer un depósito, pero para ti sea un retiro. Sí, es cierto, es Tal vez, cierto. tal vez por ejemplo, con mi esposa, para mí, tal vez un depósito, yo ver una película con ella y para mí estoy haciendo un depósito con ella, pero ¿qué pasa si ella quiere dar una vuelta o salir? En ese momento, Ujú. pues yo no estoy haciendo un depósito. O sea, quiere decir que los retiros hacia otra persona siempre van a estar. ¿Ok? Claro. Y eso es algo Ujú. bien que yo encontré bien interesante. Quiere decir que yo tengo que mantener ese balance, yo tengo que asegurarme entonces que los depósitos, y el autor habla de eso, que en el matrimonio tienen que ser depósitos más frecuentes. Y acuérdense, Ujú. depósito, estamos hablando de la cuenta bancaria emocional. Por esto es que Claro, muchas veces hay relaciones tan lesionadas, ¿verdad? Porque una de las parejas lo que ha hecho es retiros todo el tiempo. O todo el sea, tiempo. maltrato todo el tiempo, incumplimiento todo el tiempo. ¿Y qué sucede? Falsas promesas, Falsas promesas, mentiras. ¿ya? Y Sí, claro, tú puedes creer, ¿verdad? Y nosotros creemos, wow, el matrimonio debe ser para siempre y qué tremendo, pero lamentablemente hay muchos matrimonios que han terminado porque una de las parejas ha decidido simplemente hacer retiros emocionales. Y claro. llega el momento que la cuenta de la otra persona está en bancarrota, está Ujú, tan lesionada. ¿Cuántos casos hemos visto? ¿Cuánto ujú. triste, verdad? Por demás. Así que yo creo que este tema, entenderlo, es Sí. sumamente importante. Ujú, Así que comenzando, dice que si una gran reserva de confianza no se sostiene mediante depósitos constantes, el ujú. autor dice que el matrimonio se deteriora, se va desgastando, se va deteriorando. Es como cuando tú retiras todo tu dinero de esa cuenta, pues ya no cumple el propósito, ya llega el momento que el banco te la cierra. Claro, Qué claro, claro, metáfora más claro. tremenda, Que ¿verdad? esa es otra, sí, esa es una realidad. Sí, a mí me sucedió. Yo Ujú. abrí dos cuentas, una me era innecesaria, pero me la ofrecieron y yo la acepté, pero jamás deposité nada. Si Exacto. acaso dos veces deposité, entonces era una cuenta inactiva. En una cuenta inactiva, en algún momento saqué todo el dinero que tenía allí y pasaron los meses y recibí una carta donde me decía, ¿sabes qué? El banco se ha dado cuenta que tu cuenta no está activa, no tienes ningún depósito, las últimas transacciones que tuviste eran retiros, así que ni me preguntaron, simplemente la Ujú. cancelaron. Sí, La ilustración es perfecta. Hay casos donde la vida son así, ¿verdad? Donde estas cuentas bancarias no solamente carecen de depósito, sino abundan de todas las cuestiones negativas y lo que sucede es que las personas lamentablemente tienen un límite, ¿sí? Y no tiene nada de malo tener un límite, pero no queremos que las personas lleguen a ese límite. correcto. No estamos diciéndole a la gente, ve a tu límite. No, no, no. Tampoco estamos diciendo, ¿sabes qué? Cierra esa cuenta bancaria en forma de ilustración. Lo que estamos diciendo es que esta es una enfermedad, por así decirlo, crónica. Quiere decir que se va progresando poco a poco. Ujú. Sí, es un evento crónico, es decir, es un evento que va en progreso o va en declinación. Y lo que nosotros queremos hacer con este podcast y estas herramientas y estos recursos es identificar, dar herramientas para que las personas identifiquen y puedan solucionar sus vidas, no lleguen a ese final, porque obviamente Ujú. cuando te cierran la cuenta bancaria no pasa nada, ¿verdad? Pero en la vida no es así. En la En vida la es vida otra hay cosa, consecuencias consecuencia, sumamente nefastas. Entonces, correcto. eso es lo que queremos, que la gente se dé cuenta de que no debe dejar que su vida se convierta en eso, un Sí, proceso en declinación, porque el resultado es nefasto, es sí. horrible, es miserable. Yo Ujú, he visto casos y la gente dice, wow, fulanito y fulanita, ¿qué pasó de momento, de la noche a la mañana? ujú. Hubo un fracaso en su relación, en su matrimonio, en relaciones hasta con familia. Y cuando tú empiezas a investigar y empiezas a ver que ha habido una serie de retiros sin depósito por años, Por años. maltrato, situaciones bien difíciles. Entonces, y me ha pasado que he hablado con personas Ajá. que han pasado esta situación y me dicen, no, pero eh, eh, hace 2 años pasó esto y después se repitió aquí el otro año y hubo esta situación que me sentí de esta manera.
y llega un momento que tú dices, wow, es que esta cuenta emocional ha sido Claro. abusada, maltratada, con retiros constantemente sin un solo depósito. Y lo malo es que se convierte en una forma de vida, es decir, es un progreso habitual, ¿sí me entiendes? Y esa es Ujú, la parte más difícil. En el cuadro clínico, cuando alguien tiene una enfermedad crónica, es precisamente eso, la acumulación de un mal procedimiento de cuidado personal en comparación a un cuadro clínico de enfermedad traumática. Significa que algo pasó de repente, ¿sí? ujú, Algo ujú, sucedió de repente. Entonces, las personas que se encuentran en el lenguaje de la cuestión clínica, lo ujú. traumático se convierte en lo urgente, ¿sí? Una urgencia, hubo un accidente, se rompió el brazo, hay que reparar inmediatamente, ¿verdad? Ujú. Entonces el cirujano llega, hace su procedimiento adecuado, pero en la cuestión crónica, como puede ser, por ejemplo, una diabetes, no existe todavía una vacuna o algo que inmediatamente sea impuesto y que lo cure. Ya. Viene una cooperación del paciente a poco ir progresando, identificando y ir cambiando el resultado de su vida que ha venido habitualmente de manera negativa construyendo por muchos años en el pasado. Entonces, eso es lo que queremos hacer con este podcast. Correcto. Y el autor comienza precisamente con esta ilustración y da Seis ¿cómo les depósitos. llamaste? Él le Seis llama depósitos depósito, le podemos llamar claves para, eh, claves. 6 claves para tener éxito. Dentro de esta metáfora, pues serían, él habla de depósitos. Entonces, Ujú. vamos a comenzar con el número uno. Y él Bien, dice, el número uno dice comprender al individuo. claro. Y entre menos, uno de los depósitos, dice él, que más grande que puede hacerse consiste en procurar Ujú. realmente comprender a la otra persona, y eso es tan necesario. Así que lo primero, o la primer depósito que tú haces en una persona es que te descomprometas a entenderlo. Yo quiero Claro, entender, tienes que tener el deseo ese de entender. La mayoría de nosotros vivimos en un mundo que queremos ser entendidos nosotros primero, sí, ¿verdad? Y él dice, no, tienes que procurar entender. Simplemente, dice él, no sabemos en qué consiste depositar en otra persona hasta que se comprende al individuo. Yo tengo que así es. procurar comprender al individuo. Lo que para usted puede ser un depósito, como decíamos ahorita, dar un paseo, hablar, ir a tomar un helado, trabajar juntos en un proyecto común, no siempre es percibido como tal por los otros. Incluso es Claro. posible que se perciba como un retiro, como decíamos ahorita. Ujú. Tiene que ver con la persona. Entonces, Rafael, él habla de algo bien interesante y él habla de la regla de oro. De Claro, sí, un, pu- de un- lo miré allí. Ujú, de un punto de vista que a mí me gustó, porque ujú. tiene una realidad. Dice que trata a los otros como quieres que ellos te traten a ti. Y él Claro, dice, si bien superficialmente esto podría entenderse como hacer por los otros lo que queremos que ellos hagan por nosotros, él dice, creo que en un aspecto más esencial quiere decir que hay que comprenderlos profundamente en, eh, como individuos, como nosotros mismos quisiéramos ser comprendidos. Y él trae un punto más profundo, ¿verdad? Porque no es simplemente de que yo haga, ah, por ejemplo, en la relación de amistad contigo, Rafael, como a mí me gustaría que hicieran conmigo, porque tal vez a mí me gustaría algo que a ti no te gustaría, claro, ¿cierto? claro, claro. Sí puede ser muy subjetivo. Pero Ujú. si yo voy más profundo y yo trato de comprenderte a ti y ver lo que a ti te gusta, entonces trato de llegar allá, pues entonces estoy en una más profundidad porque estoy entonces tratando de comprenderte a ti, no simplemente lo que a mí me gusta que hicieran por ti. En términos generales, sí, claro, en términos generales, pero en términos específicos, él va un poquito más profundo en esto de la regla de oro y él dice, no, pero entonces, ¿cómo yo quiero ser comprendido? Pues esa forma es que yo tengo que comprenderte a ti, en este caso, comprender a mi esposa. ¿Qué tú Claro. opinas?
Bueno, se me ocurre inmediatamente mientras estás comentando todo esto que alguien ha dicho en el pasado que por alguna razón tenemos dos oídos y una boca. Y dice porque debemos escuchar lo doble de lo que hablamos, ¿verdad? Entonces, cuando tenemos algún conflicto con alguna persona o en algún lugar de trabajo o en alguna relación, no importa dónde sea, es muy importante romper el paradigma de que tienes que escucharme tú a mí. No, el paradigma no es tienes que escucharme tú a mí. Tampoco el paradigma es, bueno, yo tengo que escucharte a ti. No, el paradigma correcto es ambos tenemos que comprendernos en Ujú. nuestras necesidades. Y es algo que las personas lamentablemente no se dan cuenta. Llámese por la generación en la que vivimos, llámalo como quieras, la generación del siglo XXI, la generación X, la generación fulana, sultana, mengana. Lamentablemente nuestra sociedad ahora está impulsando precisamente ese paradigma erróneo. Todo gira alrededor de mí. Yo soy Ujú. el centro del universo. Tú tienes que escucharme, comprenderme y atenderme. Pero en las relaciones basadas en la realidad, en la problemática existencial del ser humano, no son así. La forma efectiva de comenzar a solucionar un problema en cualquier ámbito es tratar de entender al otro, querer entender al otro y Ujú. tratar de forma sincera comprender sus puntos de necesidad, sus puntos de argumento, puntos preocupantes. Ese es un excelente comienzo. De hecho, hace algunos años, un compañero de trabajo que era profesor de psicología en una universidad me invitó a una de sus clases para sentarme a escucharlo. Y una de las cosas que hizo él fue decir, bien, vamos a hacer un debate, ¿quién está a favor y quién está en contra? Obviamente dividió el salón, los que estaban en favor y los que estaban en contra. Y luego dijo, los que están en favor ahora van a argumentar como si fueran los que están en contra. ¿Y qué hizo? Cambió los papeles. Y Ujú. es precisamente eso, para llegar a un acuerdo, para llegar a un Interesante. arreglo, ¿sí? Es importante conocer la otra parte. Ujú. Ahora, te voy a decir algo que quizás no es cierto, pero me llama muchísimo la atención que en algunos casos, cuando ves en algún documental donde, por ejemplo, algún asesino en serie ha venido haciendo sus asesinatos durante mucho tiempo y logran traer un detective que finalmente lo encuentra, una de las cosas que el detective hace para agarrar a este criminal es que entiende por qué lo hace. Y en algún Ujú. Ujú. momento Entiendo. logra comprender la Sí, mentalidad se mete en de ese. Entonces, la cabeza del en la otro, no cabeza. piensa como el otro. Sí, Exacto. sí, igual. Entonces, si nosotros vemos eso en los documentales, en las películas y decimos, wow, si en los lugares de educación formal utilizan estos métodos, nosotros debemos de entender que no vamos a llegar muy lejos, no vamos a arreglar mucho si mantenemos la necia actitud de que tú me tienes que entender a mí, de tú me tienes que escuchar a Ujú. mí. Ujú. No, tampoco yo tengo que dar todo y sacrificar lo que yo soy para escucharte y entenderte y satisfacerte a ti. No. Es un mutuo acuerdo. Tanto el Ujú. que está enfrente a mí como mi persona misma debemos entender, no tratar. Debemos esforzarnos en Sí, entender al otro individuo. Ese es la clave del comienzo. muy interesante. Por eso es que comprender. Así que el primero es comprender a ese individuo y algo práctico que tal vez puedes comenzar a utilizar para comprender mejor es en las conversaciones. Y esto vamos a hablar más en otro de los hábitos que él dice, procure entender primero a los demás, y lo vamos a hablar más en detalle, pero la mayoría de nosotros cuando estamos en conversaciones estamos pensando en cómo vamos a responder en Exacto. lugar en lugar y eso, tenemos que ser intencional, y eso es algo que Uh-huh. a mí me ha costado mucho porque, uno que está siempre pensando, ¿verdad? Lo que pensamos mucho, estamos siempre buscando lógicas y demás, pues tendemos a estar todo el tiempo con la mente ahí. Uh-huh. Y yo me he tenido que intencionalmente
detenerme ese pensamiento, ese momento y poner toda mi atención en lo que la persona está diciendo. Trate de hacer eso porque es algo práctico que lo puedes comenzar a hacer. Cuando estés hablando con alguien, olvídate de lo que vas a responder. Simplemente asegúrate de que estás captando lo que esa persona está diciendo. Y a mí me ha pasado que a veces no lo capto al momento, oye, y después que hablo de la persona, oye, lo que me quiso decir es esto, ahora lo entiendo, ¿verdad? Porque no estábamos prestando atención. Así que eso es algo, un tips, algo práctico que lo he tenido que practicar en mi vida. Sí. Así que el próximo depósito que él habla, después de comprender al individuo. Eli, antes de comenzar al segundo, dijiste algo muy importante que me parece digno de compartir. Claro. Cuando estás en una discusión, tratando de buscar y de entender al otro individuo, si el momento requiere una respuesta, y no me refiero en ese segundo, pero si requiere una respuesta que pueda ser crucial, la respuesta, no tienes que darla en ese momento, ¿sí? Imagínate que estás discutiendo con tu cónyuge, con tu jefe. Es algo serio, pero realmente no comprendes qué es lo que quiere decir esa persona, cónyuge, amigo o tu jefe. Puedes decirle, dame unos minutos, dame unos segundos, dame una hora, dame un día para pensar todo esto. ¿Por qué? Porque a veces uno necesita tomar ese tiempo. Sí. Y eso es algo importantísimo, porque no a veces tiene que ser en el momento. Muy cierto. Porque seamos sinceros, Eli, no todos tenemos la capacidad de llegar a comprender al otro individuo, ¿sí? De manera inmediata. Pero es muy importante que, como tú lo dijiste, de manera real, sincera, comprendamos al individuo con el cual estamos lidiando. Pero en ocasiones no tiene nada de malo decir, ¿sabes qué? ¿Qué te parece si me dejas pensar en esto? Y mientras tomas un momento libre, tranquilo, y no basado en una decisión alterada o emocional, logras entender al otro individuo. Créemelo, te va a dar una fuerza increíble y un dominio y un control y una relación mucho mejor que si hubieras reaccionado de manera contraria. Solo quería agregar eso. No, en esa misma línea que hablas, hacer preguntas aclaratorias y repetir para que estar seguro de que entiendes. Eso son otras técnicas. Decir, oye, lo que quieres decir es esto y esto. Claro. Sí, entonces te aseguras así de que podamos tener un buen entendimiento. Muy, muy bueno. Sí. Siguiendo, el número 2 es prestar atención. Punto 2, número 2, ¿verdad? De las claves para tener unas relaciones, tener éxito en las relaciones. Estos depósitos son bien importantes. Una cuenta bancaria saludable, ¿no? Una cuenta bancaria emocional saludable, correcto. Prestar atención a las pequeñas cosas. Claro. Los detalles. Y eso se nos escapan muchas veces los detalles. Dice, las pequeñas bondades, las atenciones son bien importantes. Las pequeñas asperezas, las pequeñas faltas de respeto suponen retiros importantes. O sea que todas las cosas pequeñas, los depósitos pequeños y los retiros pequeños, todo es importante en una relación. Las cosas grandes, algo que me impactó, que él dice que las cosas grandes son las cosas pequeñas en las relaciones. Esos detallitos pequeños son sumamente importantes. Y él cuenta el relato de que un día salió con 2 de sus hijos y fueron a ver gimnasia y después fueron al cine y demás. Y él dice que uno de sus hijos se quedó dormido. Él lo llevó al auto, lo arropó porque hacía frío y luego lo cargó a la cama. Luego el segundo hijo, él lo veía como medio raro y entonces él lo fue también a acostar y cuando lo dejó, él vio como que estaba lloroso y entonces fue donde él y le preguntó qué le pasaba y empezó a indagar. Fíjate, un detalle, y el niño le dijo, oye, si a mí me pasara eso, si tuviera frío, también me dieras tu chaqueta, porque él se quitó la chaqueta para arropar, ¿verdad?, al otro hijo. Y ese simple detalle, pero él fue capaz de captar ese detallito que su hijo se sintió tal vez herido. Fue un retiro para él, fíjate, que
el padre hacer eso por el hermano, para él tal vez se sentía o se sintió de una manera como que, hey, tú harías eso también por mí. Qué interesante. Estamos hablando de un detalle, imagínate, un detalle que si él no hubiese tal vez se hubiese dado cuenta de eso, pues pasaba desapercibido, ¿no? Pero esos detalles, así que piensa que qué detalles en la relación, esa palabra, muchas veces pasamos por alto tantos detalles, tenemos una vida tan complicada, pero cada detalle, una palabra que tal vez decimos y vemos un cambio en el rostro de la persona, cosas tan sencillas como esa. Claro. Rafael. Dice por allí un autor, las grandes puertas cuelgan de pequeñas bisagras. Las grandes, oye, tremendo. Sí. Las grandes puertas cuelgan de pequeñas bisagras. Pequeñas bisagras. Entonces, la gente no presta atención a eso. Hace poco me regalaron a mí una pecera, la que está aquí atrás. Y a mí tenía muchísimos años que siempre quise agarrar una pecera. Entonces, obviamente el costo es bastante alto. Pero esta persona que me la dio me dijo, solo ven por ella. Y yo dije, perfecto. No sabía la inmensidad de esta pecera. Creo que son 65 o 55 galones. Increíblemente grande. Wow. Transportarla fue un problema. Llenarla fue un evento colosal. Lavarla, tú sabes. Entonces, mantenerla. Me la regaló con unos pescados. Muy bonitos los pescados. Pero yo quise ir y agregar unos pescados más. Así que fui a la tienda y le dije a una muchacha, ¿sabes qué? Me gusta este pescado que está aquí. Y le dije, por cierto, ¿por qué le tienes a este pescado de la tienda que quiero comprar la luz apagada? Me dijo, es que están enfermos. Oh, wow. Ok. Y me dijo, mira, lo importante es que sepas localizar cuando uno de tus pescados están enfermos. Yo dije, bueno, si yo no sé cómo se hace. Me dijo, mira sus aletas. Y me mostró los pescaditos que yo quería comprar, que me parecieron atractivos, pero ella me dijo que estaban enfermos. Me dijo, mira, tienen pequeños puntos blancos en sus aletas. Así que yo casi abriendo mis ojos con una lupa, claro que no tenía, pero me esforcé y logré mirar que las aletitas de estos pescaditos tan pequeños tenían puntos blancos. Y dije, wow, yo no sabía eso. Y me dijo, no, lo peor es que, yo le comenté, mi pecera es de casi 60 galones de agua. Me dijo, lo peor es que si te llevas 2 pescaditos y van enfermos, van a contagiar todo tu tanque. ¿Sí? Entonces, es increíble cómo esta cuestión de las cosas pequeñas son lo que la gente ignora, ¿sí? Y esas cosas pequeñas uno no puede uno no puede pasarlas desapercibidas. Entonces, esas cosas pequeñas pueden ser en un lado negativo o en un lado positivo. Si yo hubiera traído esos pescados, él dijera, ¿qué son esos puntitos? No importa. Posiblemente no sucedía nada malo, ¿verdad? Pero si sucedía algo malo, ¿tú te imaginas tener que vaciar 55 galones de agua y sacar los otros peces que estaban enfermos y luego cambiar el filtro y luego lavar la pecera? Es decir, uno cree que al ignorar esas cosas pequeñas no va a tener consecuencia. Te equivocas. Las cosas pequeñas son las más importantes. Las grandes puertas cuelgan de esas pequeñas bisagras. Excelente ilustración. Es una realidad. Sí. Muchos detallitos de estos pequeños se van acumulando, entonces hacen cosas grandes, ¿verdad? En nuestra vida. Así que gracias por esa ilustración, Rafael, que me gustó mucho. Entonces, el tercero, ¿verdad? La tercera clave o tercer depósito para tener una relación de éxito es mantener los compromisos. Él decía, mantener un compromiso o una promesa es un depósito de suma importancia. Romperlo representa un importante retiro. Él decía, claro. Qué de mucho daño. Exacto. Y dice que la próxima vez que volvamos a hacer una promesa, no nos creerán. Si fallamos a la promesa, la gente tiende a construir sus esperanzas
en torno a las promesas, en particular promesas concernientes a su subsistencia básica. Claro. O sea, en otras palabras, que depende, que mi esposa tal vez que dependa de que yo haga algo en términos económicos, de que yo traiga el pan, ¿verdad? A la casa, o viceversa. Pues entonces, eso es algo importante. Si yo no mantengo esos compromisos, estoy afectando, estoy poniendo en riesgo, ¿verdad? Esa seguridad en mi esposa. Correcto. Si yo no soy consistente, yo digo que voy a hacer algo todo el tiempo estoy fallando. Y todos, a veces los hombres hemos fallado en X o Y cosas en un momento dado, nadie es perfecto. A mí me ha pasado. Claro. Pero entonces rectifico y trato, no, yo tengo que mantener ese compromiso. Y muchas veces hemos sido tal vez más fieles en compromisos afuera, pero cuando se trata de algunos de los nuestros, como que, Andy, yo me comprometí con fulano afuera, yo tengo que cumplir. Pero ¿qué pasa con el compromiso que has hecho con tu esposa? ¿Qué pasa con el compromiso que has hecho con tus hijos? Y creemos que eso es liviano, ¿no? Yo me comprometí. Por ejemplo, yo he estado con mi hijo todas las noches, por lo menos en la semana, pues me siento con él a leer una Biblia especial, ¿no? Que es para niños. Entonces me siento todo el tiempo, puse la alarma y me comprometí. A veces en un día que otro, pues, hoy se me pasó este día, pero ya el otro día vuelvo otra vez porque es un compromiso que hice con él, ¿verdad? Claro. Lo estoy obligando, pero le dije, no, mira, vamos a hacer esto y hemos cumplido, hemos estado ahí. Y entonces son esos compromisos, pero si yo empiezo a fallar, él va a ver que yo no estoy comprometido. Entonces él va a decir, ¿para qué yo me voy a comprometer? Estoy fallando, pero tengo que cumplir con ese compromiso. Y muchas veces es duro, es fuerte, pero el compromiso con él tiene que ser tan importante como mis otros compromisos. No puedo darle menos importancia porque, claro, si yo lo dejo de hacer, para él está bien. Si él, ¿verdad? Es un poquito difícil para él concentrarse. Entonces, pues para él pues, sería su zona de comodidad. Entonces, pero, ¿qué sucede con ese compromiso? No le estoy dando la importancia. Entonces, él va a ver más adelante que su papá no está cumpliendo su compromiso. Sí, no sé si todo este depósito de los 6 está enraizado en el carácter de la persona. Sí, cuando una persona no cumple sus promesas, no es cuestión de una falla. Y yo, en este caso, Eli, voy a ser extremo. Voy a ser extremo porque lo he vivido, porque así lo aprendí y porque así vivo. Cuando una persona no logra mantener una promesa, especialmente de peso, número 1, te das cuenta que es una persona que no tiene un carácter. ¿Sí? Número 2, es una persona que no sabe que una de las cosas más grandes que el ser humano tiene es su palabra. ¿Sí? Es una gran virtud, una persona que tiene palabra, tiene peso su palabra. Y número 3, no es una persona confiable después de haber dado 2 o 3 oportunidades. ¿Sí? En mi trabajo, yo llegué tarde en algunas ocasiones y me dijeron, ok, la primera vez. Segunda vez me dijeron, está bien. La tercera vez me dieron un papel a firmar para que yo aceptaba mi culpa. Y la cuarta vez, si yo llegaba tarde, me iba del trabajo. ¿Verdad? La gente debe entender que cuando tú das tu palabra, es el reflejo del carácter de la persona que tú eres. Cuando tú y yo crecimos, Eli, crecimos en una generación muy distinta, donde nos enseñaban historias como Pedro y el lobo. ¿Te acuerdas de Pedro y el lobo? Sí, claro que sí. Sí. Donde Pedro decía, ahí viene el lobo. Y la gente corría en su aldea y se escondía. Y si él se reía y decía, ja, los engañé a todos. Y un día de repente volvía a decir, Pedro, ahí viene el lobo. Todos se escondían en la aldea.
y finalmente se reía y decía, los engañé a todos. Pero un día llegó verdaderamente el lobo y Pedro, enloquecido, fue gritando por toda la ciudad, por toda la ciudad, por toda la ciudad. Y nadie le creyó porque lo había hecho consecutivamente en muchísimas ocasiones. Y la gente no creyó. ¿Qué sucedió? El lobo llegó. El lobo llegó y precisamente destruyó gran parte de la aldea. ¿La culpa de quién fue? ¿De los aldeanos que estaban allí? No, la culpa no fue del lobo, la culpa fue de la falta de carácter, de palabra, de honor, de promesas de Pedro. Estas historias se enseñaban en la primaria, en los primeros años de formación. Te estoy hablando que a los 6, 7 años, cuando el cerebro humano está formando el carácter, el desarrollo de la personalidad, es cuando se enseñaban estas cosas. ¿Sí? Ahora no tenemos ese sistema educativo. Es un sistema educativo que en ocasiones deja un mal sabor de boca, pero lamentablemente la sociedad está con esa clase de personas viviendo hoy en día. Volvemos al mismo corazón de este podcast. Maybe tu vida, ¿sí? Es precisamente reflejo de una personalidad que no tiene honor en su palabra, que no cumple promesas. El resultado va a ser que no te crean. El resultado va a ser que tú seas posiblemente el causante de que el lobo, la miseria, el caos llegue a la vida de otros. Es importante rectificar y saber que no solamente estás fallando una promesa, estás haciendo una marca que en muchas ocasiones es imborrable en la vida de otros. ¿Sí? Cuando se trata de las cuestiones de hijos, mira, los padres decimos, hijo, ponme atención, te estoy hablando, que me pongas atención. Y uno a veces los sacude. Y uno a veces hasta enojado los nalguea y le dice, ¿sabes qué? Te estoy hablando, ponme atención. Pero ¿qué pasa cuando el hijo dice, papá, quiero enseñarte esto, papá, ven a ver mi videojuego, papá, mira este video? ¿Qué le dice uno? No, ahorita no. Pero uno... Estoy ocupado. Entonces, entiende, es decir, tu palabra, tu promesa, está enraizada en tu carácter. Y debemos entender que eso es importantísimo para que las relaciones funcionen, Cierto. para que los negocios funcionen. Como te repito, yo tenía que tener mi palabra de llegar a tiempo al trabajo. Yo tenía que tener mi palabra de llegar al trabajo. Y una cosa de las que yo he aprendido, y ese es en el punto donde digo que soy muy extremo, es yo doy 2 oportunidades, 3 a lo mucho. Simple y sencillamente no puedo contar con una persona así. ¿Sí? Es que es así. Pero mi exigencia es la misma. Yo me exijo a mí. Si yo dije que voy a hacer algo, yo lo voy a hacer. Y a veces es muy doloroso, pero eso va formando en ti ese carácter. Exacto. ¿Sí? Hay personas que simplemente, no dejo de compartir con ellas, demás, pero sé, como tú estabas diciendo, sé que no puedo confiar en ellas. Porque sé que no van a cumplir. Ya tienen la fama, cría fama, ¿verdad? Y acuéstate a dormir. Es así. El otro día me dijo una persona, oye, ¿me puedes prestar $100? Y tú sabes, el archivo en el cerebro, dije, no, pues ya te he prestado muchísimas veces dinero y siempre has tenido que me lo vas a pagar, que no me lo vas a pagar. Así que con una sonrisa le dije, ¿sabes qué? No tengo $100, solo tengo $40. ¿Te sirven? No, sí, yo te los pago, que la próxima semana te prometo que yo sé y también te debo lo que bla, bla, bla. Han pasado 7 años y esta persona me dejó de hablar. 7 años. Solo porque no cumplió su palabra. Todo lo que hice fue recordarle el día que él dijo que los iba a pagar. Le envié un texto y le dije, hey, esta es la fecha. ¿Tiene los $40? ¿Por qué le ofrecí 40 en lugar de 100? Porque sabía que su palabra no iba a ser cumplida. Entonces yo le di los $40 de corazón, pero nunca los regresó. Wow, triste. Nunca me ha vuelto a hablar. Entonces, eso sucede en muchos casos. Mantén tu palabra, cumple tus promesas, sin ninguna excusa. Es un gran depósito, definitivamente. Sí, señor.
nos movemos y tenemos el depósito o la clave para una relaciones exitosas. Y el número 4 dice aclarar las expectativas. Sí. Y él decía que la causa de casi todas las dificultades que aparecen en las relaciones arraiga en expectativas conflictivas o ambiguas en torno a los roles y metas, los roles que tiene cada persona. Ya se trate de la cuestión de quién hace qué en el trabajo, de cómo se comunica uno con su hijo, con su hija, cuando le dice que arregle su cuarto, o de quién pondrá la comida, o sacará la basura. Podemos estar seguros de que las expectativas poco claras provocarán incomprensiones, decepciones y retiros de confianza. Sumamente importante. Y una de las cosas que hay un libro que se llama Los Cuatro Acuerdos, y uno de los acuerdos, él decía que no asumas nada. Claro. Y entonces, en la vida, amigo y amiga, nos pasamos, ¿verdad, Rafael? Nos pasamos asumiendo. Es algo natural del ser humano que muchas veces tenemos que, no tenemos todos los datos, ¿verdad? No podemos tal vez aclarar con la persona y claro, asumimos ciertas cosas pues se pueden asumir, pero esta práctica de asumir lo que otra persona está pensando, de asumir que las intenciones de otra persona, como muchas veces nos equivocamos. Claro. Tenemos que tratar de aclarar las expectativas, no es tan rápido asumir. Haz preguntas como con tu esposa, con tu pareja, con tu hijo, ¿qué es lo que tú esperas? O que tú esperas de mí esto, ok, yo voy a hacer esto, tú vas a hacer lo otro. Tratar de aclarar las expectativas, porque es triste cuando una persona tiene una expectativa diferente a la que yo tengo, ¿verdad? Porque va a ser un motivo conflictivo, ¿verdad, Rafael? Claro, cuando mira, yo te voy a usar un ejemplo que utilizamos mucho en esta casa y que tuve que componer. Cuando uno aclara las expectativas, uno debe saber qué es lo que estás pidiendo y que la persona que está escuchando lo que estás pidiendo entiende que lo que estás pidiendo es lo que mencionaste. En esta casa, antes se decía, me pasas el S que está en el aquel de allá. Oh, eso es bien boricua también. ¿Qué es el S? ¿Qué es el S? El S que está en el aquel, abajo del otro. Yo me reía, pero me reía porque había ciertos miembros de esta familia que se entendían con ese lenguaje. Yo decía, ¿cómo rayos se entienden? Pero también me daba mucha risa porque siempre sacaban del cajón, saca del cajón del medio el DS que siempre utilizamos para esta cosa. Y a veces sacaban 1, 2, 3 cosas y no era lo que estaban buscando. Es decir, nosotros tenemos de manera quizás cultural, quizás habitual, quizás aprendida esa mala comunicación. Y cuando el autor dice aclarar las expectativas, es que nosotros debemos entender que la comunicación debe ser clara y no debemos asumir cosas que no sabemos, que no están en nuestro control y que no queramos que nos sean causas o razones de decepciones. Es algo muy importante. Yo trabajé muchos años con un compañero y él me enseñó un dicho. Si él llega a escuchar este podcast, Angelito, donde quiera que estés, gracias por este regalo que me dio. Pero él trabajaba en el restaurante conmigo y me dijo que cuando él vivía en México con su padre, él se emocionaba porque decía que la gallina ponía muchos huevos y los empollaba. Y él iba y decía, mira papá, la gallina puso huevos, los están pollando, vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6 pollitos. Y eso nos va a dar mucho más. Y que el papá siempre le decía, hijo, jamás cuentes un pollito si no está fuera del cascarón. ¿Sí? Interesante. Sí, entonces, eso es algo muy importante. La gente asume, la gente piensa,
la gente se malcomunica. ¿Y qué es lo que trae? Trae decepción, trae fricción en las relaciones. Entonces, aclarar siempre las expectativas es importante. Aclarar los roles. Claro. En las empresas, claro. Cuán importante es que a veces preguntas que yo he hecho cuando voy a entrevistas, ¿qué es lo que se espera de mí? ¿Qué claro. Cosas yo tengo que hacer para ser exitoso en esta posición? Porque yo no puedo como líder exigirte o evaluarte a ti después de un año. Imagínate que yo te evalúe por esto. Oye, este renglón, tú no hiciste esto, tú no hiciste lo otro. Si yo no te di tal vez, oye, tú fuiste claro con esa persona que estás evaluando. Fuiste claro en lo que tú esperabas de esa persona. O sea, lo más duro en la vida es eso, que ti te evalúen por algo cuando tú no sabías que ibas a ser evaluado por eso. Y claro. Así pasa en la vida, en todo eso. Así que para mantener una relación saludable, la clave para esa relación, para tener éxito, acuérdate, trata de aclarar las expectativas que se esperan de ti. Claro. La otra persona. Fíjate que hay un ejemplo bien, y quiero avanzar porque es bien importante, es chusco, es un poquito gracioso, pero hay un comediante que de repente habla acerca de un chiste entre un esposo y su esposa. Dice que van en el auto y que de repente no se dio cuenta cuando la mujer está totalmente enojada, fastidiada, está molesta con el esposo. Y la razón es porque vienen manejando después de un día de visitar a sus familiares y dice que pasan por un Burger King y que de repente dice la mujer, mira, ahí hay un Burger King. Le dice, ok, sí. Y le dice, mira, ahí hay un McDonald's. Dijo, ok, está bien. Y que de repente 5 minutos más después, la mujer le dice, ¿tú estás ciego o qué? Y le dice, no, ¿qué pasó? Te dije que allá había un McDonald's y un Burger King. Y yo te contesté, ok. Y dice, sí, pero ¿qué no supiste que tenía hambre? Y dice, tú nunca me dijiste que tenías hambre. Dice, pues sí te dije, hey, ahí hay un Burger King. Dijo, eso no significa que tenías hambre, significa que pasamos manejando por un Burger King. La historia termina en que ya nadie está hablando de qué comer. Ya están hablando, están peleando, se están gritando. Y él dice en el chiste, si tu mujer algún día te dice, hey, ahí hay un Burger King, ella quiere decir, párate que tengo hambre. ¿Sí? Pero eso es realmente el caso en muchas ocasiones, en muchas relaciones. A veces la mujer o el esposo asume, espera que el esposo va a entender. Yo creí que tú ibas a hacer esto, creí que te ibas a dar cuenta. Like, no creas, no esperes, no asumas. Clarifica las expectativas, porque de lo contrario va a haber decepciones, amargura y discusiones. Es muy importante. Muy buen ejemplo de aclarar las expectativas y con ese ejemplo tú aclaraste el punto. Muy ¿Te ha pasado con la esposa? A mí muchísimas veces. Oh, no, sí, y si empezamos a hablar tenemos que hacer otro podcast de eso, porque fíjate, porque la mujer espera en cierto grado que nosotros asumamos muchas cosas porque ellas tienden a ser más indirectas. Nosotros somos directos, pero ella indirecta es algo como un juego. Así que tenemos que hacer tal vez tener una conversación sobre eso. De ese punto, ¿no? Es importante. Sí. Bueno, continuamos con estas claves, las 6 claves depósitos emocionales para tener unas relaciones de éxito. Y el número 5 dice demostrar integridad personal. El autor de los 7 hábitos dice, la integridad incluye la veracidad, pero va más allá de ella. La veracidad consiste en decir la verdad, en otros términos, en adecuar nuestras palabras a la realidad. Dice, la integridad consiste en adecuar la realidad a nuestras palabras. En otros términos, mantener las promesas y satisfacer las expectativas. Esto requiere un carácter integrado, una unidad, primordialmente con uno mismo, pero también con la vida. Así que tiene parte también que ver con lo otro que estábamos hablando. Cuando yo soy íntegro, cumplo, ¿verdad?
promesas. Y estoy ahí, también dice, uno de los modos más importantes de poner de manifiesto la integridad consiste en ser leales con quienes no están presentes. Y él trae un punto aquí bien importante. De esa manera construimos confianza de los que sí lo están. Y él empieza a hablar de los chismes, básicamente, como yo lo entiendo. Cuando uno defiende a quienes están ausentes, retiene la confianza de los presentes. Y él empieza a hablar que imagínate que nosotros dos estamos empleados, ¿verdad? Tenemos por un mismo jefe, Rafael, y yo empiece a hablarte mal de esta persona, y él pone en ese ejemplo, imagínate que tú y yo nos enemistemos, tú vas a tener esa duda de que también puedo hablar de ti, porque ya lo hice. Pero claro, muchas veces si entonces tenemos la integridad de poner en alto o realzar las cualidades buenas de la gente, cuando estamos hablando de otros, pues entonces él dice, tú eres una persona que sí se puede confiar. O sea, él habla de esa integridad en términos de esto de chisme o de hablar, poner por el piso a otra persona y cómo eso habla de ti. Sí. Sumamente interesante. Y eso entonces es un depósito que yo estoy haciendo. Fíjate, es como un depósito indirecto porque no lo estoy haciendo tal vez contigo, pero el no hablar mal de otra persona contigo, pues es un depósito indirecto que estoy haciendo contigo. ¿Cómo tú lo ves? Claro. En la antigua Grecia aparece un término que se llama sincero. ¿Por qué te hablo del tema, del concepto sincero? Porque la integridad es precisamente eso, la unión de la sinceridad en el plano secreto. Es decir, cuando tú eres una persona íntegra, tú eres lo mismo en secreto que en público, ¿verdad? Uh-huh. Y cuando tú aprendes a hacer lo mismo en secreto y en público, significa que eres sincero. En la antigua Grecia, si no mal recuerdo, había escultores que hacían sus esculturas y luego las vendían en el mercado, pero muchas de ellas se les caía una pieza o un pedacito, no una pieza, un pedacito del material y lo cubrían con cera. Entonces podían venderla como que era una escultura sin defecto. Entonces la gente iba y preguntaba, disculpe, ¿esta escultura es sin cera o con cera? ¿Queriéndose decir una sola pieza o ya tiene algunos hoyitos tapados? Entonces, de ahí viene el concepto sincero. Entonces, la integridad es precisamente eso, ser lo que tú eres, tanto en público como en lo secreto. Entonces, esto a mí me voló la mente. No es mío, pero es una historia que escuché de un motivador de Colombia, de descendencia japonesa. Dice que una vez una persona estaba en un hotel y ordenó una pizza. Cuando llegó la pizza, entonces le dijo a su mujer que estaba allí, le dijo, mira, ¿sabes qué? Llegó la pizza, vamos a comer. Estaban en un hotel, los dos iban a disfrutar una pizza y juntamente cuando la abrieron, se dieron cuenta que había mucho dinero en esa caja. Entonces el hombre, todo asustado, dijo, no, vamos a llamar a la pizzería, yo no quiero problemas. Entonces agarró, le llamó al gerente y le dijo, ¿sabes qué? Pedí una pizza, me la enviaron, pero trae muchísimo dinero. El gerente dijo, oh my God, gracias, eso es una persona increíble. Dice, ese era el dinero de toda la venta del día. Uh-huh. Por favor, discúlpenos. Le dijo, yo no quiero ningún problema, mándeme mi pizza y venga a recoger el dinero. El hombre colgó y el gerente de la pizzería, que tenía un hermano que trabajaba en la radio, le llamó y le dijo, hermano, esto es lo que acaba de suceder. Y dijo, wow, qué increíble ser humano. Llámalo, vamos a entrevistarlo en la radio. Así que el hombre le dijo al señor que había encontrado la pizza con dinero, ¿sabe qué? Yo tengo un hermano que trabaja en la radio, queremos darle una entrevista, usted es una persona ejemplar y dijo, no, yo no quiero que me den entrevista, yo no quiero que me den regalos, solo denme mi pizza, déjenme en paz, aquí está su dinero. Y le dijo, oye, ¿pero qué usted está loco? Usted acaba de regresar todo el dinero de la venta del día, cuando usted se lo pudo haber quedado y nadie se pudo haber dado cuenta.
¿por qué? Le dijo el gerente de la pizzería, ¿por qué se niega usted a recibir tal elogio? Y el hombre le contestó, es que caballero, la mujer con la que estoy en el hotel no es mi esposa. Entonces pregunta a este hombre que da la historia y dice, ¿era honesto? Era honesto, claro. Regresó el dinero. Pero la pregunta, ¿era íntegro? ¿En lo secreto de su vida era lo mismo que en lo público? La respuesta es no. Exacto. Y esa es la gran diferencia. Exacto. ¿Sí? Entonces, la integridad, volvemos a lo mismo, está fundamentada en el carácter, ¿verdad? Y eso es algo que nosotros debemos mostrar en todo tiempo. Integridad. Yeah. Excelente ejemplo. Y sí, conozco la historia y conozco la persona, es tremenda educadora. Esa persona está llena de anécdotas tremendas como esa. Y también cuando la escuché me impactó también porque es una realidad. Ok, así que vamos entonces para el último paso clave, el depósito último para tener éxito en las relaciones, esos depósitos emocionales en la cuenta bancaria emocional, de eso es lo que estamos hablando. Y este es también bien importante, que yo también practico mucho, es disculparse sinceramente cuando realizo un retiro. Y hablamos que retiros son todas estas cosas que las personas las perciben como negativas. Disculparse sinceramente, o sea, me equivoqué, no fui amable de mi parte. Y muchas veces me pasa cuando con mi esposa, con mi hijo, que pasa algo y yo rápido trato de decir, mira, discúlpame, mi amor, te amo, mira, discúlpame que reaccioné de esta manera. Y tiendo a practicar eso mucho. Y es muy importante porque evita que las cosas se acumulen, se queden ahí. Muchas veces podemos decir, mira, te avergoncé delante de tus amigos, no tenía derecho a hacer esto, reaccioné sin pensar. Todas esas disculpas, ¿verdad?, son bien importantes. Claro. Y aunque hiciste un retiro, ¿verdad?, porque tuviste una conducta tal vez que lastimó, pero pues lo puedes contrarrestar. Es como, yo digo, como tener una de esas reservas, de esos seguros contra cuando te quedas sin balance, ¿no? Cuando te sobregiras, ¿no? Tú sabes que a veces tú tienes una seguridad, pues es como te sobregiraste en la cuenta, ¿verdad? Cogiste o tomaste más de lo que tenías, pero tienes ese seguro, tienes ese dinero ahí, reserva, que por lo menos minimiza los daños de ese retiro que hiciste. Pues yo lo veo de esa manera, esa parte de disculparse sinceramente cuando realizan. Sí. Dice el dicho, es de humanos cometer errores, pero es de sabios rectificarlos. Rectificar, y esa es la clave. Yeah. Yo creo que esto es algo muy importante y esto es algo que a mí me ha tocado mucho porque yo viví con mucha gente. De hecho, a mí me dieron una filosofía de ese tipo. Jamás digas que te equivocaste. Jamás. ¿Tú sabes cuánto daño esa filosofía hace en la vida de las personas? Es horrible. Es horrible vivir, es horrible ser criado, es horrible convivir, es horrible trabajar con una persona que no acepta su error, ¿cierto?, que no acepta su incompetencia, su deslealtad, su falta de integridad, su falta de palabra. Es el infierno mismo vivir con alguien así. Pero que tú te conviertas en eso, te conviertes en el mismo diablo de esos infiernos. Porque donde quiera que vayas, vas a echar a perder todo ese ambiente. Y yo termino diciendo que la gente olvidará lo que tú dices, pero jamás va a olvidar cómo los hiciste sentir. ¿Sí? Eso es una verdad. Sí, a mí me gusta mucho ese dicho también. ¿Cómo claro. tú hiciste sentir? Él termina diciendo, se necesita mucha fuerza de carácter para disculparse con rapidez, de todo corazón y no de mala gana. Entonces él dice... Claro. Porque muchas veces personas que no se disculpan, su seguridad se basa en las opiniones de las otras personas y les preocupa lo que ellos puedan pensar. Y si tú te basas en eso, pues no vas a tener un corazón que se pueda disculpar.
Así que muy interesante todos estos 6 pasos, y los vuelvo a repetir antes de concluir. Los 6 pasos, depósitos y claves para tener una éxito en las relaciones. Estamos hablando de depósitos emocionales en la cuenta emocional, bancaria emocional. Número 1, comprender al individuo. Número 2, prestar atención a las pequeñas cosas. Número 3, mantener los compromisos. Número 4, aclarar las expectativas. Número 5, demostrar integridad personal. Y número 6, disculparse sinceramente cuando realizo un retiro. Así que estas son las claves. Espero que esto haya sido bendición. Rafael, ¿algo más que añadir antes de despedirnos? Señoras y señores, este es uno de los podcasts que más he disfrutado, y ojalá y ustedes lo disfruten junto con nosotros. Hemos aprendido mucho y queremos que a ustedes les vaya bien en la vida, pero nada viene fácil, hay que trabajar por ello. Y recuerde que todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Eso vamos a cosechar. Así que gracias, Eli, ha sido un placer. Bueno, gracias, Rafael. Y como dijimos al principio, recuérdate, dale a esa botón de suscripción y te suscribas a este canal, y dale a la campanita para que seas notificado y notificada cada vez que subamos un contenido. Y como siempre nos despedimos, un abrazo muy fuerte, y recuerda, vive tus sueños, no tus miedos. No tus miedos. Será hasta la próxima. Nos veremos. Nos veremos.